Muy buenas tardes a todos los hermanos en Cristo, aquellos que nos están viendo mediante esta transmisión. Les doy la bienvenida a cada uno de los que nos está mirando. Espero que esta lección que vamos a empezar hoy es precisamente para prepararnos para la eternidad. Esta lección, lo que abarca todas las enseñanzas, lo he titulado como Adiestrando y Ministrando Cadetes. Esto es con el propósito de prepararnos para ir a la eternidad. Tiene como fin preparándonos en las buenas acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Soy el hermano Agustín Lázaro Reyes. Soy originario de la Huasteca Potosina y estoy aquí con el propósito para dar adiestramiento a todos los hermanos, aquellos que tienen la buena intención, la buena disposición en ser portadores de la palabra de nuestro Dios. Y es para dar seguimiento. Nuestro Señor Jesucristo, Marcos 16, 15 y 16 dice, por tanto, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y Mateo también, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es para dar, hermanos, más interés en el conocimiento de la palabra de Dios. También el apóstol Pablo lo dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, y 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Me admiro de ustedes, hermanos, porque tienen la buena intención, la buena disposición en estar conectado en esta transmisión. Porque me imagino que ustedes, así como su servidor, han tenido la buena disposición en tomar en serio lo que el profeta Isaías predijo. Cuando el pueblo de Israel estaba en una situación diferente a la voluntad de Dios, y Dios pues le daba la recompensa. Eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 32, todo el capítulo. Y nos vamos a dar cuenta hasta que el pueblo de Israel reconoce la situación por lo cual está el pueblo de Dios, y con las llamadas de atención que Dios les daba a ese pueblo, fue cuando el pueblo de Dios reconoció su error, y entonces, una vez que reconoce su error, en el capítulo 33, entonces nuestro Jehová Dios dijo, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Eso lo dice Jeremías 33:3. Pero es hasta que el pueblo de Dios reconoció sus errores, su pecado, entonces fue cuando Dios se puso a disposición. Ahora sí dice Jehová Dios, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Santiago capítulo 1, versículo 5 también dice, si alguien
le falta sabiduría. Clama a Dios. Pídele a Dios sabiduría y nuestro Dios te va a dar. Me imagino que entonces ustedes intuitivamente, mentalmente, su buena disposición, su espíritu, hacen tal vez la oración con esa intención, el de amar, adorar y servir a Dios con todo el corazón. Así como lo hizo con Cornelio, Hechos capítulo 10. Cornelio daba su limosna, daba su ofrenda con el corazón en la mano. Él quería servir a su Dios, pero lo desconocía. Lo hacía toda esa misericordia que tenía para con su prójimo, ignorando a Dios. Pero entonces Dios le dijo, mande llamar el apóstol Pedro, y él te enseñará. Él te va a decir palabras de vida eterna. Y así lo hizo. Por ello, hermano, yo creo que ustedes, los que me están mirando mediante esta transmisión, y su servidor, un hermano en Cristo, tienen el mismo sentir, el mismo sentimiento para amar a nuestro Dios. Por ello, lo he titulado ahora mi tema, los propósitos y los propósitos del adiestramiento y ministrando cadetes. Las siglas es AMC. Y tengo como propósito en adiestrar, es decir, preparar teológicamente, científicamente y prácticamente. Teoría y práctica. Lo que vamos a aprender, eso vamos a poner en práctica allá en el mundo donde se necesita mucho la palabra de Dios. Esa no es mi intención, dar teoría, pero también práctica, adiestrando y ministrando cadetes. Mi intención es que este propósito que tengo como iniciativa se haga realidad. El nombre de este curso, de esta intención, el de adiestrar y ministrar cadetes, ya lleva una aproximación de un poquito más de 20 años, unos 25 años. Esto lo he puesto en práctica en mi lugar de origen, en la Huasteca Potosina. Y estas son las siglas precisamente de la Huasteca Potosina. Y lo he visto que ha funcionado muy bien, porque han tocado corazones aún en el Cerezo, donde he depositado este curso, este adiestramiento, y me ha funcionado muy bien. Entonces, esa es mi intención nuevamente en estar aquí en el estado de Nuevo León para poner en práctica con aquellos hermanitos, aquellas hermanitas que tienen la buena disposición y la intención, el de amar y servir a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el 2024 y hay nuestro mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestro municipio enfrenta una situación muy difícil, muy difícil. Precisamente la intención de nuestro Señor Jesucristo es venir y presentar a su Padre, presentarse a sí mismo y presentarnos, mandarnos el Espíritu Santo, que hoy precisamente
es el que nos capacita mejor. Nos hace recordar de las palabras de nuestro Dios. Nos hace hablar lo que es su voluntad. Porque estamos viviendo en un tiempo completamente difícil, situación difícil, en que la palabra de Dios está escondida. Pero nuestro Dios nos hace y nos hace despertar el interés para que su palabra no esté escondida. Decía nuestro Dios allá en tiempo del Antiguo Testamento, gracias por el profeta Jeremías, hablando de los profetas, de los pastores, de los sacerdotes que exponían la palabra de nuestro Dios y le daban la calificación a esos sacerdotes en aquel tiempo, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 56, allí en los versículos 1 hasta el 9, Isaías capítulo 56, allí en los versículos 1 hasta el 9, habla precisamente de las bendiciones que Jehová Dios pudiera dar a aquellos israelitas que fueran fieles a los mandatos de Dios. Pero lo triste, que en el versículo 10 en adelante, del versículo 10 al 12, que esto quisiera que lo leyéramos. Isaías capítulo 56, allí en el versículo 10 al 12 dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Esa era la situación en tiempo del Antiguo Testamento, cuando Jeremías estaba profetizando. ¿Qué podemos decir hoy en nuestros días? ¿Qué podemos decir hoy en nuestros días? En nuestros días nuevamente existe muchas personas que intentan estudiar la Biblia, mas aún sin embargo siempre se maneja con aquella idea: ay, Sebastián, que lo arregle. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque tal parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque los judíos lo querían matar a Jesús. Mientras que el Antiguo Testamento predecía y hablaba de cómo iba a ser, cuáles son las cualidades, cuáles son las características del Cristo, del Mesías. Aquella mujer adúltera de Juan capítulo 4 lo pudo identificar, diciendo: me parece que tú eres profeta. Sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús les dijo: yo soy el que habla contigo. Es decir, que la palabra de Dios son claras.
son precisas, son perfectas, solamente que, como dijo el apóstol Pablo, leyendo lo podéis entender. Obvio, lógico, si uno no lo lee, si uno no lo escudriña, no va a poder leer. La palabra de nuestro Dios nos da serias advertencias. Serias advertencias. Oseas capítulo 4, versículo 6. Todo mundo lo sabe, tal vez esto de memoria. Digo por lo que he escuchado. Muchas personas saben lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6, y muchos hasta lo traen de memoria. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Triste y lamentable. Esta situación sucede con varias personas. Y ahorita que usted está viendo esta transmisión, reacciona. Fíjate en tu situación. Trate de no abandonar la palabra de nuestro Dios, sino lo contrario, ser instruido por la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque separarnos, olvidarnos de la palabra de Dios, trae consecuencias tan negativas. Número 1. Dice allí: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Número 2. Dice allí: porque desechaste el conocimiento. Mi palabra yo te echaré en el sacerdocio. Y otro castigo más. También me olvidaré de tus hijos. Así que, si en nuestros días, personas que están leyendo la Biblia, o intentan, o han intentado estudiar la Biblia, y lo dejaron, las consecuencias, Dios, por medio del profeta Oseas, nos dice: podemos ser destruidos, podemos ser desechados, podemos ser echados del sacerdocio. Y otro de los castigos que va hasta terceras personas: me olvidaré de tus hijos. Esos hijos pueden ser víctimas de algo triste, de algo negativo. Tal vez puede llegar a la cárcel. Tal vez puede llegar a practicar cosas ilícitas para que el día de mañana esté en una situación crítica. Esas son las consecuencias para aquellos que olvidan de la ley de Jehová, y precisamente adiestrando y ministrando cadetes, tiene esa buena disposición de la manera que la palabra de Dios vuelva a ser clara. Que toda persona tenga el deseo, tenga el interés, tenga la disposición en alimentar su alma con la palabra de Dios. Y de esa manera, su familia puede estar edificada por las manos de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumidor de la fe. Mas aún sin embargo,
La Biblia nos dice, allá en Lucas capítulo 18, y él hace una interrogación y dice nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese el Hijo del Hombre por segunda vez, aquí en la tierra, ¿hallará fe? ¿Encontrará fe en el Hijo de Dios cuando Cristo venga por segunda vez? ¿La gente tendrá fe en Dios? Lucas 18:8, ahí hasta viene con ese signo de interrogación, porque nuestro Señor Jesucristo hizo esa pregunta, ¿habrá fe con la gente aquí en la tierra cuando yo regrese por segunda vez? Decía nuestro Señor Jesucristo. Tenían la duda, porque no es que duda que su palabra no sea entendible, sino que porque la palabra, muy pocas personas pueden interesarse en escudriñar las Escrituras. Es decir, que nosotros tenemos que tener esa buena disposición en escudriñar las Escrituras. Porque también tenemos que estar convencidos que el diablo anda engañando el mundo entero. Eso lo dice Apocalipsis 12:9. Porque la serpiente antigua, el diablo, fue arrojada a la tierra y anda engañando a todo el mundo. Todo el mundo. Estamos leyendo allá en Isaías. Aquellas atalayas, cada cual ha tomado su camino. Yo no sé cuántos millones de gente existe sobre esta planeta, tierra, mundo, pero cada uno de ellos han tomado su propio camino. Cuando la palabra de nuestro Dios, ese es el que hay que tomar nosotros para que esta palabra sea el que nos conduzca con Dios y de Dios a la eternidad. Tenemos que tener esa mentalidad, estar dispuesto a reconocer que el diablo está engañando el mundo entero, por lo cual nosotros tenemos que estar bien documentados, tenemos que estar al día, tenemos que estar a la vanguardia en estudiar la palabra de nuestro Dios. Por otro lado, también tenemos las personas indoctas. ¿Qué son las personas indoctas? Una persona indocta es aquella persona que no tiene conocimiento, que no conoce las letras, no conoce el uso de la gramática, no conoce las ortografías, y eso presta para que la escritura, la palabra de Dios lo tuerza. Eso lo dijo en la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 15 y 16. Si quieren leer, vamos a leer segunda carta de Pedro, allí en el capítulo 3, allí en el versículo 15 y 16, dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes
tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Hermanos, estamos viviendo en esa situación nosotros en que cuando las profecías de nuestro Señor Jesucristo se iba a cumplir. Cuando personas, mediante un sueño, mediante alguna experiencia personal, dicen ser profetas. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que reconocernos como cristianos leyendo las escrituras. Los indoctos pueden torcer la palabra de Dios, pero una persona que conoce las escrituras, ha estudiado en alguna escuela secular, conoce la ortografía, conoce la gramática. Esas personas pueden ser y deben ser portadores de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver el texto allá en Segunda de Timoteo, allí en el capítulo 2, el texto que estábamos viendo y el texto donde estamos basando nuestro tema y nuestro conocimiento, el mandato de nuestro Dios, gracias por el apóstol Pablo. Dice allí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, allí en el versículo 2 al 3. Lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga también a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La metáfora, hermanos, de un soldado, el apóstol Pablo ocupa esa metáfora que el cristiano debe ser como un soldado, porque un soldado se esfuerza a sí mismo y no nada más para sí mismo. Perdón. Sino que también motiva a su compañero soldado que está a su lado. Se esfuerza en la gracia de su Señor, un cristiano, y se somete, se esfuerza para agradar a su superior, en ese caso nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro superior, a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro superior y a Él tenemos que agradar. Tenemos que ser como un buen soldado. Un buen soldado nunca pierde la misión. La meta que tiene es defender. Así como decía el apóstol Pablo, ya sea que vivo para el Señor. Y si muero para el Señor. Tenemos que ser fiel hasta la muerte y Cristo nos dará la corona de la vida. Esa es precisamente la misión que todo cristiano, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado. La misión
de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero muchas veces el cristiano no quiere tomar ese papel porque ignora las cosas de la palabra de Dios. No hay quien diga, vamos adelante, hermanos, esfuérzate, luche. Como dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, no de otros, no de Dios, porque ahí andan muchos falsos diciendo no hay perfecto. ¿Cómo que no hay perfecto? Entonces, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo vino para perfeccionarnos, hermano. A eso vino. Un buen soldado, hermanos, tiene que defender, tiene que salir siempre, tiene que estar siempre disponible a defender. ¿Qué es lo que hay que defender? Allá en la primera carta de Timoteo, solamente en el capítulo 4, allí en el versículo 1, ahí nos dice qué es lo que hay que defender. Dice en el versículo 1, pero el espíritu escrito con E mayúscula, eso indica de que es el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y ahorita, hermanos, eso es lo que abunda. Ha salido muchos falsos espíritus, pero eso es para engañar. Predican doctrinas de demonios, pero la palabra de Dios está viva. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, no está muerta, es viva y es eficaz, es efectiva y más cortante que toda espada de dos filos. Y nosotros como buen soldado tenemos que defender el evangelio de Cristo. Porque decía el apóstol Pablo, Romanos 1:10, porque no me avergüenzo del evangelio. Y luego da la razón. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primariamente y también al griego, a todo el mundo. Es decir, el evangelio tenemos y debe estar bajo resguardo de los cristianos. Tenemos nosotros como cristianos, como soldados de Cristo, como cadetes de Cristo, tenemos que defender el evangelio. Porque ese es el evangelio que trae paz, hermanos. Trae paz. Tenemos que defenderlo, porque ese es el que trae paz. Paz para nuestra nación. Paz para todo el mundo. Paz para nuestro estado. Paz para nuestro municipio. Paz para nuestra colonia, paz para con nuestro hogar, paz para con nuestra propia persona. Hay que defenderlos, porque eso trae paz, hermanos. Eso trae paz. Paz para nuestra nación. Paz para toda la gente. La gente necesita salvación, hermanos. Y para eso está el evangelio. Para eso está el evangelio. Porque sin evangelio, por eso la gente hace lo que en pocas palabras
escuchamos y decimos la inseguridad. No hay seguridad porque no hay proclamadores de la verdad. No hay proclamadores de la verdad. Tenemos que defender nosotros el Evangelio. Tenemos que defender nuestra gente para que nuestra gente conozcan el Evangelio y tengan la paz. Defiendan su honor, el honor de aquel, el que nos ha dado esa comisión, el de ir y predicar el Evangelio. Defender el honor de nuestro Señor Jesucristo. Defender el honor de nuestro Padre, para que nuestro Padre sea respetado, sea valorado, que no sea ignorado, porque este mundo Él los hizo y nosotros nos hizo, y es incorrecto que aquel Creador sea ignorado por su criatura. Si Él nos hizo a nosotros, ¿por qué lo hemos de ignorar? Si tú eres padre de familia, si tú eres madre de familia, ¿qué vas a sentir cuando llegas a la casa de tus hijos y que te ignore? Y que esa casa donde Él viva, tus hijos, porque usted se lo regalaste, y un día que te ignore, ¿qué sentirías? ¿Qué estará sintiendo nuestro Padre Celestial? ¿Qué estará sintiendo nuestro Señor Jesucristo al ver que el hombre lo ha ignorado? Todo esto sucede. Todo esto sucede porque los que leen la palabra de Dios, porque los que leen las Escrituras, los cristianos, no se quieren integrar en este ejército del más poderoso, el ejército de nuestro Dios. La intención de adiestrando y ministrando cadetes ha tenido la buena disposición precisamente en capacitar a cadetes, a soldados espirituales, para que no se detengan, sino lo contrario, den un paso hacia adelante en el conocimiento de la palabra de Dios, para que así, un día cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos presentemos ante Él, presentando precisamente a aquellas personas que en lo cual, por medio de nosotros, ellos también llegaron a la salvación de su vida, donde vamos a pasar en la eternidad conviviendo con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con todos aquellos que se esforzaron ser fieles hasta la muerte. Debemos de acordarnos muy bien, hermanos, conocer que quiero leer, quisiera y los invito a que buscan a Mateo capítulo 25. Dice en los primeros versículos, en los primeros 13 versículos, habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas, 5 de ellas se prepararon, así como ustedes ahorita están viendo esta transmisión, para que se preparen. Y no nada más que se preparen ustedes, transmiten, compartan estas exposiciones con aquellas personas que tienen el buen interés de conocer la palabra de nuestro Dios. Y que no descuiden, porque Satanás quiere que nosotros descuidemos la palabra de Dios, como aquellas
vírgenes insensatas. En los versículos 14 al 30 habla sobre la parábola de los talentos. ¿Qué talento Dios te ha dado? ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? Esos talentos debes de ocupar para el servicio de nuestro Dios. Debes de ocupar para el servicio de nuestro Dios. Pero lo más triste está descrito allí en el versículo 31. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Eso quisiera que lo tomáramos muy bien en serio. ¿Por qué? Porque eso se va a llevar a cabo en el día del gran juicio final. Allí es donde se va a estar pasando revista. Allí es cuando se va a estar checando, como se dice vulgarmente. Va a pasar revista de nuestras acciones. De nuestras acciones. ¿Por qué? Porque en aquel día nuestro Señor Jesucristo estará poniendo las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. A los cabritos dirá: al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a las ovejas de la derecha dirá, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cama y me visitasteis. Estuve en la cárcel y venisteis a mí. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Esas son las acciones que todo cristiano debemos de aprender. No los aplausos, no los tantas alabanzas, no los instrumentos musicales, no los diezmos, no la ofrenda, no las primicias, no las asistencias en el templo. A principio de este 2024, media hora antes de que se concluya 2023, le pedía yo a mi Dios que me diera la oportunidad de hacer estas transmisiones para que hasta donde pueda alcanzar esta transmisión se entere, porque los engaños del mundo son esos lo que lo acabo de citar. Pero sin embargo, en el día del gran juicio final, las acciones del cristiano y nuestro Señor Jesucristo les va a dar una palomita, son aquellos: tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogisteis. A las viudas y a los huérfanos hay que acordarnos siempre de ellos. Tenemos que tener ese conocimiento, hermano. Un soldado que lucha contra el pecado. Debemos de luchar contra el pecado del mundo, contra el pecado de nosotros mismos y del pecado ajeno. Tenemos que luchar contra el diablo. Tenemos que prepararnos bien conforme a las Escrituras, porque este es el arma que tanto miedo le causa el enemigo de Dios, el diablo. Porque este tiene la capacidad, hermanos, de llevarnos aún hasta la vida eterna. Hay que prepararnos, hermanos, contra el mundo. Porque el mundo ofrece muchas cosas, pero nosotros, como buen soldado de Jesucristo,
tenemos que estar siempre preparados, tenemos que estar siempre al día, hermanos, defendiendo, tener esta arma que se llama la Biblia, la palabra de Dios, como un instrumento para la defensa, para poder llegar hacia la vida eterna mientras vamos caminando en esta vida transitoria. Así que, hermanos, ahí está el propósito de AMC, adiestrando y ministrando cadetes. Pero vamos a continuar. En la próxima transmisión estaré desarrollando otro tema similar para que llevemos más a nuestros cadetes, preparándonos para salir al combate, a pelear. Toda inquietud, toda duda, espero de que comparta nuestro Facebook. Y lo pueden encontrar como Adiestrando, Ministrando Cadetes. Ese es nuestro Facebook, ahí nos puede encontrar. Y todas las preguntas, todas las dudas, todas las sugerencias que pudiera surgir con relación a la exposición, con todo gusto estaré al pendiente para recibir todos esos comentarios, todas esas dudas que surgen a través de la exposición de la palabra de Dios. Puede contactarnos en nuestro número WhatsApp en el 812 536 6292. Es el número WhatsApp. Ahí nos puede mandar un mensajito de antemano para identificarlo, su propósito, su intención, para que yo le pueda responder, y de la misma manera usted me puede mandar la pregunta y las dudas que tenga con relación al tema expuesto. O bien una llamadita, pero también necesitamos una identificación de antemano. Está también al teléfono disponible, al 482-111-90-33. Nos puede hacer también las preguntas mediante Facebook, mediante esa transmisión, y estamos en la mejor disposición para dar todas las preguntas, respuestas, dudas y sugerencias. Entonces, hermanos y amigos, nuestra intención es no lucrar con la palabra de nuestro Dios. Lo contrario, es adiestrar teoría, es decir, conocimiento de la palabra de Dios, y práctica. Salir en el mundo y tocar esas puertas donde hay corazones donde lo están esperando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, y en esos corazones hay que llegar. Tenemos que llegar. Tenemos que llevar ese agua que puede saciar la sed, ese hambre y sed de justicia que puede satisfacer el alma del ser humano. Espero que esta exposición pasen a otro, para que ellos también estén enterados, para que la palabra de Dios no esté vacía, sino que llene aquel hueco donde el diablo ha destruido, aquel hueco que el diablo ha provocado, como en el principio. La tierra estaba desordenada y vacía.
la palabra de Dios puede llenarlo todo. Esperando que Dios les siga bendiciendo grandemente, y quiero concluir con una oración. Oremos. Amoroso, bendito Dios, Padre eterno, Dios de la gloria. Gracias, Señor, Padre bendito, porque nos has dado la oportunidad de estar conectado en esta transmisión, bendito Dios, y también porque me da la oportunidad a que comparta este conocimiento, bendito Dios, que tú nos das. Gracias con tu Santo Espíritu, que Él nos guía para el conocimiento, nos hace recordar tu palabra, nos hace valorar, bendito Dios, tu palabra. De igual manera también como las escrituras que tenemos en nuestras manos, y el esfuerzo, bendito Dios, que tú nos haces llegar en nuestro corazón para que nos interesemos de la palabra de Dios. Señor, te suplicamos que nuestro corazón siempre esté disponible con esa nobleza de escudriñar tu palabra, esperando que aquellos hermanos que nos están mirando mediante esta transmisión, le ayudes también su mente, su intelecto, que tu palabra more en los corazones de ellos, que tu Espíritu Santo sea el que conduzca la verdad en los corazones de ellos, que tu Espíritu Santo haga recordar los textos bíblicos, tu palabra, que haga entender, bendito Dios, porque no hay otra persona como el Espíritu Santo, que Él hace todo en nosotros, Señor. Suplicamos de que nos dé la oportunidad, de que nos alarga nuestra vida, pero no nada más porque sí, sino para ser expositores de tu palabra. Prepare los corazones de aquellas personas que han de ser instruidos mediante estas lecciones que estamos compartiendo, para que ellos también se interesen y sean también portadores de tu palabra, que salgan en defensa de tu palabra, que salgan en defensa de las personas que andan perdidamente, que salgan en defensa, bendito Dios, del honor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que valga la pena nuestro transitar en este mundo, suplicándote, bendito Dios, que nos dé la oportunidad de seguir compartiendo mediante este medio, y que la próxima, bendito Dios, nuevamente estemos disponibles con un corazón abierto para que entre tu palabra. En el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos bendiciones con toda la humanidad, perdonando sus pecados. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, pero también de esa manera te pedimos tus bendiciones. Amén. Entonces nos vamos a ver en la próxima transmisión. Ya sé que mañana o pasado estén al pendiente y vamos a continuar desarrollando estos estudios. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano.